Gente de Bien es una presentación de La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Smart Concrete Solutions. Construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production. Un mundo en imágenes. Dejaron atrás su tierra, su rutina, su historia. Con coraje y esperanza, eligieron comenzar de nuevo. Estas son las historias de quienes luchan con dignidad, las historias de gente de bien. Dicen que la democracia se vive a través de la libertad y que la libertad de expresión en los Estados Unidos es uno de los mayores tesoros. Para quienes ejercen el periodismo, este país representa un espacio donde las ideas vuelan sin miedo y la voz tiene valor. Ricardo Espinosa lo sabe bien. Hoy es una figura respetada en los medios. Es un profesional que se ha ganado su lugar con esfuerzo, con talento y compromiso. Pero su historia no comenzó aquí. Llegó desde su natal Colombia con el sueño de volver a empezar, enfrentando los desafíos de comenzar en una tierra nueva. Con trabajo incansable, fe y convicción, logró reconstruir su carrera y su nombre. Hoy, Ricardo nos comparte su historia, una historia de perseverancia, de lucha, de principios, una historia que demuestra que él, como tantos otros, también es gente de bien. ¿Por qué la decisión de venirte a Estados Unidos? Bueno, más que decisión, es una oportunidad que uno de joven sueña de mirar otro destino, otro rumbo, otro derrotero. Cuando surge esta situación, ya habían acontecido dos hechos muy curiosos, Carlos. En una tarde de un día de amor y amistad, estaba con los Nuevos Panchos en un programa a nivel nacional en la radio en Colombia, en RCN, si la puedo mencionar así con todo el orgullo, y interpretando los boleros que todos conocemos, el Sin Ti, Una Copa Más, llamaban a la gente de Medellín, de Cali, de Manizales, y las señoras encantadas de la vida. Era un programa de variedades a nivel nacional y receptado en los Estados Unidos. Resulta que entra un hombre con un computador pequeño y yo tenía dos periodistas que me colaboraban. ¿Quiénes son? No, él es un astrólogo. Háganle una nota y sáquenlo rápido. ¿Por qué? Porque estaba en la efervescencia. Para no hacer el cuento muy largo, simplemente al final me dijo: Ricardo, muchas gracias, me gustaría hacerte la carta astral. Primero decía yo, no, por dentro yo no creo en eso. Y no te voy a cobrar, no te demoro nada. Y en uno de los puntos que me dijo, te vas a ir del país. Todo el mundo sueña con salir, de pronto a vacaciones. ¿No? Y quedó ahí. Le dije: si usted es tan bueno, ayúdele a un amigo mío que tiene problemas. Antes me hizo el de mi ex esposa. Y le dije: seguramente las muchachas que conocen de mi vida aquí en la radio le contaron. El juego es otro. Y le ayudó tanto a un compañero de trabajo que le di un punto. Él vivía en Miami. Hugo Angeli se llama. Posteriormente, cuando estaba en la ciudad de Cali, me encuentro con otra persona que vivió también aquí en Miami, Javis, un tarotista, un hombre con una capacidad visual que no tienen todos. Me dijo: tú te vas a ir para el exterior, cuídate las rodillas, aquí no pongas nada, sin conocerlo yo. Entonces me dejó como la puntita de el pensar que había que mirar hacia otras latitudes. Mi ex esposa
La conocí en Nueva York y nos vinimos para Colombia. Y estando en Colombia, el ex jefe de ella, ya fue señorita Colombia en la colonia colombiana en Nueva York, le da la oportunidad y la llama. Oye, mire, hay una oportunidad. Yo no puedo porque mi esposa está en Colombia. Pero no, nos vamos. Nos vamos porque hay una gran oportunidad. No existía el real audio, no existía el sonido por internet, no existía sino el periódico que viajaba y se enteraba uno cada 8 días lo que sucedía en los países. Él tenía, hablo del dueño, señor Jorge Alarcón, una radio subcarrier en Nueva York. Y vamos a hacer patria. Y me interesó el sistema, porque era un sistema. Las emisoras de FM tienen 2 subbandas. En esas subbandas trabajan las ambulancias y radios que operan en ciertos sectores. Ahí, alrededor del Empire State Building en Nueva York, 50 millas se perdía la señal después, pero la comunidad colombiana que crecía en el área de Queens, en New Jersey, en Connecticut, podían tener la oportunidad de escuchar noticias, fútbol y todo lo que sucedía en Colombia, bajando una señal del satélite, y llegué yo a administrar esa radio. Obviamente yo llegué de turista, pero luego me dieron la oportunidad para regularizar mi estatus y comenzar una nueva vida, Carlos. Pero iniciar una nueva vida en un país donde sí, hay una comunidad del país al cual tú perteneces, pero igual es otro país, con otro idioma, con otra cultura, y que cuando uno trabaja en medios uno siempre apuesta a la gente que te conoce. Y aquí no nos conoce nadie, es lo primero que uno dice cuando uno llega. ¿Cómo enfrentar eso y querer seguir viviendo de lo que sabes y te gusta hacer? Yo creo que la respuesta la daba la misma audiencia, porque en medio de la soledad había marcado en la época de los 80 y los 90 una imagen del colombiano que se dedicaba a cosas no muy buenas. Entonces nos generalizaban. Entonces, aún hoy en día hay gente que peca en eso. Pablo Escobar, no. Shakira, Café, Esmeraldas, hay otras cosas que mostrar, hay rentería, bueno. Y la labor que se hacía lo fue logrando poco a poco, de mostrar más ese acercamiento de la comunidad y que los líderes en la política entendieran que no veníamos a quitarles nada, sino a aportar, que es el propósito de la comunidad migrante, del sueño americano, pero no el sueño de ir a dormir en los vagones del subway, o quizá... Pero hay gente que le ha tocado. Sí, obviamente. Gente que le ha tocado ir a dormir, en el caso de Nueva York, en los vagones del subway, en el caso de Miami, no sé, en Wynwood, o pasar la noche quién sabe dónde, o en un estacionamiento de un Walmart porque trabaja 24 horas, te parqueas allí y duermes. ¿Se puede decir entonces que tu primera, digamos que tu entrada a la migración fue positiva? Sí, no hubo choque. Sí, Carlos, yo siempre decía que caí parado. Eso es bueno. Porque se hicieron las cosas como se tienen que hacer. Over the rules, follow the rules, siguiendo las reglas. Y esperando la oportunidad, porque al comienzo me daba miedo de ver un policía, ir precavido, tratar de no conducir mal, respetar el patio donde está uno, porque lamentablemente traemos una cola en nuestros países que de pronto se puede manejar un poquitico la situación. Aquí es otra historia. Entonces me fui acostumbrando a hacer las cosas como me gusta hacer, como lo defino yo, un hombre de radio, un geminiano, hacer las cosas bien hechas y a tiempo. Entonces los resultados están que ya voy cumpliendo quizá 30 años. Me vine del año 99, llegué un 8 de septiembre de 1999. Todos los que emigramos siempre recordamos nuestro día de cumpleaños y el día que emigramos. Y además tú migraste el 8 de septiembre, que para nosotros los venezolanos tiene una significación especial, y para los cubanos también, porque es el Día de la Virgen, el Día de la Virgen de la Caridad de Cobre, es el Día de la Virgen de Coromoto en Venezuela. El proyectarse. Llegas, caíste parado, como tú mismo dices, y dices, ok, ahora hay que desarrollar una carrera aquí porque hay que pagar los biles, hay que pagar la renta, hay que vivir y no sobrevivir. Correcto, Carlos. No solamente era comenzar un trabajo como la gente piensa, sino demostrar que tienes una profesión y un deseo de hacer las cosas mejor. De ahí, de esta radio, me fui haciéndome querer y mostrando qué puede hacer un profesional de los medios.
llegué a trabajar en la emisora número 1, la mamá de las emisoras AM en Nueva York, que entonces ya no era la comunidad colombiana, sino que ya era otro sistema, era una banda abierta, trabajar para la comunidad dominicana, puertorriqueña, centroamericana, mexicana, pero más dominicana y puertorriqueña. Entonces, la emisora ya era el primer lugar en las estaciones de radio hispana hablada, pero la cuestión no es llegar al primer lugar, sino mantenerse. De ahí hay una cosa histórica que yo recuerdo tanto, Carlos. Me han nombrado el periodista de la guerra de Irak. Entonces, la primera sorpresa es que me van a mandar. No, la directora era una grecoamericana y me dice, usted se va a enlistar en ese hotel, señaló, abrió la cortina en plena avenida Madison, allí. Algo que suceda lo estamos llamando. ¿Por qué? Tenía récord de mi trabajo. Arrancó la guerra y yo ya estaba con mi batallón preparado, que era grabar en voces de varios compañeros quién era el general a cargo de la operación, el perfil de Saddam Hussein, el perfil de George Bush, la guerra del petróleo, cómo se preparó Bagdad, es decir, tener toda una artillería, todo un esquema. Y eso le iba ayudando a uno, y eso el migrante debe ser quizá un poco más recursivo, que a veces nos quedamos en lo que se nos aparezca. Entonces, es ir preparando el terreno de lo que yo quiero de pronto llegar. Luego de ahí pasó a Univisión. Estás contándome una carrera que definitivamente es para aplaudir, porque es el comenzar a demostrar con tu talento, yo puedo hacer esto. Y no tuviste que decirlo, hubo quien dijo, a este caballero lo vamos a poner a cubrir la guerra, como después pudiera pasar que a este caballero lo voy a poner a dirigir la emisora, o lo voy a poner a dirigir el departamento de noticias. Pero hay una vida familiar. Cuando uno emigra solo, emigra con familia, cómo significa esa carga. Yo quiero que en la próxima parte hablemos de eso, porque me estás hablando de un desarrollo profesional que te aplaudo y que además fue un extraordinario comienzo para llegar a lo que has llegado en este momento. Pero ¿y la familia? Los que se quedaron allá, en enfrentarse a un nuevo país, al regreso. Nuestra conversación con Ricardo Espinosa. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Ricardo Espinosa sigue compartiendo con nosotros su historia, y antes de irnos a la pausa ya nos había dado una pequeña parte de lo que significó su llegada y su desarrollo profesional, pero después que pasan las 8, las 10 horas, porque en los medios no se trabaja solamente 8 horas, o las horas que haya que pasar, uno regresa a la casa y en la casa hay familia, si es que hay familia, porque si migra solo, también la realidad es distinta. ¿Cómo fue la tuya? Carlos, yo conocí a una chica cuando vivía en Colombia, vivía ella en Nueva York, y nos hicimos novios y nos casamos. En el año 94. ¿Allá en Colombia o aquí en...? No, primero aquí en los Estados Unidos, y luego resolvimos irnos para Colombia porque yo tenía mi carrera en Colombia. Pero viene el llamado a regresar a trabajar, a echarnos al hombro el proyecto de las radios subcarrier, que ya no existen, o si existen, nadie va a destapar ese sobre. Y vengo yo a enterarme que ella tenía algún impedimento para su parte de madre, no podría concebir. Entonces, para nosotros fue un choque muy duro estando en este país, que uno soñaba quizá lo que tú dices, llegar a casa y tener a alguien que le sonría. Trabajamos con eso, no se pudo, fue quizá un impedimento para continuar la relación. O sea, el no poder tener hijos fue deteriorando la relación de pareja. A punto de que aquí mismo nos conocimos, nos casamos, pero aquí también nos separamos, nos divorciamos. En buenos términos, por supuesto. Pero la vida es grata para quien quiere sonreírle a la propia vida. Y aquí mismo recordé y reencontré a mi actual esposa, que fuimos compañeros. Eso me lo cuentas después. En ese trance, en el momento en el que, fíjate tú que te toca pasar por un momento, si se quiere, positivo, exitoso en tu carrera, comienzas
a darte ya las oportunidades de ir creciendo profesionalmente, pero paralelamente a eso hay una suerte de proyecto familiar que no se concreta. Entonces, aquella famosa frase, la felicidad nunca es completa, me va muy bien en el trabajo, pero en la casa estoy con la mujer que quiero, pero no puedo tener el hijo que queremos, y eso va afectando la relación. Eso le puede pasar a un migrante o le puede pasar a quien sea en su propio país, pero en lo que significó, ya el tener que emigrar es cargar un saco. Si ese saco le pones más peso, ¿qué significó toda esa situación para ti no estando en tu casa, no estando en Colombia? No ver crecer a mis sobrinos, no poderlos saborear, disfrutar, simplemente limitar a esas instancias, a los reencuentros cuando podía viajar, porque eran 5 horas y media de Nueva York viajando, era un viaje bastante largo y costoso, pero uno lo hacía de corazón. Quizá lo más gratificante fue cuando supe que mi madre enfermaba, en noviembre del año 2001, poder ir a despedirme. Muchos migrantes no tienen esa suerte, estar aquí, no pueden salir. Yo, afortunadamente, mis documentos estaban corriendo, ya luego me hice residente, y despedirme de mi mamá. Luego ir a despedirla, pero ya en una sepultura muy dolorosa, muy desprendida para algunos, pero nosotros los latinos somos muy dados a pegarnos de esos recuerdos. Y tratar de ayudar a mis hermanos, pero ninguno me siguió la cuerda, como decía. Cada uno se fue por su lado, tomaron otros rumbos, otras latitudes. Una hermana se fue para Australia, otro hermano es religioso, mi hermano arquitecto, pues él quedó ahí. Y era más fácil pensar en emigrar cuando me dieron la oportunidad de estar aquí en la Florida, más cerca, porque ya son 3 horas 30, entonces es más fácil poder desplazarse uno al terruño materno. Mi padre actualmente tiene 94 años y en lugar de acercarnos más, él se alejó, le gustó Australia y no se puede ir a visitar todos los fines de semana. Australia no es así como que el próximo autobús me deja en Australia. Ahora bien, siempre desde que migraste has tenido la bendición y la fortuna de trabajar en lo que te gusta y en lo que más sabes hacer y lo que te da más satisfacción. Cuando el proyecto de Univisión quedó en stand-by y lo terminaron, yo quedé mirando hacia la calle, pero dije, no voy a devolverme. No pensé que iba a fracasar, no por mi falta de mérito, era una decisión empresarial, el proyecto terminó, pero dije, no voy a volver a Nueva York. Estoy más cerca de Colombia, mi corazón creo que está diciéndome me está mostrando otro camino. Los ricos lo llaman un año sabático. Yo estoy buscando qué hacer, pero voy a estar tranquilo primero. Y encontré un amigo en un restaurante colombiano que estaba acompañado con alguien que tenía una agencia de envíos de carga. Entonces me dice, ¿por qué no le dice? ¿Yo qué hago de carga? Yo que no tengo ni idea, cargaré de pronto los trastes en la casa. Pues resulté ayudándole en la bodega. Yo necesito echarle al marranito algo porque no es solo sacarle. Comencé cargando cajas en una bodega en el sector del Doral y luego manejando una camioneta recogiéndole su mercancía. Y como son las cosas de Dios, Carlos, que en un momento dado se presenta algún impasse y el mismo que me contrató me dijo adiós. No lo quiero más porque hubo un malentendido. Y eso era el regreso que me estaba marcando a la radio. Porque obviamente quisiera que ahora nos vamos a lo interior de lo que sentimos los seres humanos. Y sobre todo los que trabajamos en los medios. Porque sería mezquino y sería hipócrita no decir que quienes trabajamos en los medios tenemos esa cosita que llamamos el ego, que es que nos encanta que la gente nos reconozca, que la gente escuche la voz y diga, oiga, usted no es el señor de la radio, el que lee las noticias, usted no es el señor que tiene el programa sobre tal o cual cosa. Y cuando estás en otro país y logras eso, por supuesto que eso te produce una satisfacción, el trabajo se está haciendo y está funcionando. Pero cuando pasas de pararte frente a un micrófono a tener que ponerte una camiseta y en un clima como el de la Florida, ponerte a cargar cajas para montarlas en un camión, algo golpea. Sí, claro que sí. Uno siente un momento como de angustia, pero decir, no me va a poder más esto. Yo me acordaba de mi papá fue un chico, un niño que a los 5 años quedó
huérfano de padre, sin zapatos, echándose bultos de comida para ir a llevarlo a un centro de mercado, estando mi abuela en esa época viva. ¿Por qué yo no? Pero no me quedé ahí, Carlos, porque la pena y el dolor, que me diga mejor, vimos a Ricardo cargando cajas en la Florida, ¿no? Lo vimos en un noticiero porque estaba delinquiendo. Ahí sí tendría que uno preocuparse. Tengo que hacer una pausa. Y al regreso vamos a hablar de eso. Porque si bien es cierto, uno dice, menos mal que la gente puede decir, vimos a Ricardo cargando cajas y de ahí salió y pagó su renta y de ahí salió y pagó la cuota del seguro del carro, etcétera, etcétera. Y no que lo vimos en un noticiero porque atrapado colombiano mientras cometió tal o cual delito. Pero pensar es que nunca voy a regresar al micrófono, es que me voy a quedar aquí en esta bodega cargando cajas y encima un malentendido y me quedo sin nada otra vez, me echan a la calle. Yo quisiera que me digas qué pasó por ti en ese momento. Y lo más importante, hubo esa tentación, yo como que me regreso para Colombia. Al regreso con Ricardo Espinosa. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Ricardo estuvo en la radio de Nueva York, le iba bien, por razones que ya nos contó, le tocó venir a Florida y en algún momento determinado estar en un warehouse, en una bodega, en un depósito, en un galpón, como quiera que le digan en su país. Y nada, trabajando, pero sí, bueno, hay que cargar este bulto, ponerlo aquí, hay que montar esto en el forklift y llevarlo para otro lado. Y de pronto él que estaba frente a un micrófono donde la gente podía escuchar y hablar con cientos de miles de personas, ahora solamente hablaba con su compañero de depósito. Y la pregunta concreta era, llegó un momento en que dijo, espérate, aquí yo no voy a volver a la radio nunca, ¿cómo hago yo para...? No, yo me regreso para Colombia. Yo siempre he sido un hombre de fe, Carlos, por mi familia, por mis creencias, y todo lo que uno vive es para hacerlo crecer. Yo creo que no entregué las armas, ni nunca llamé a mis padres, bueno, a mi papá que vivía, o a mis hermanos a contarles las penurias, porque a veces nos engañamos y llamamos a, oye, ¿tú qué me recomiendas? Y no es bueno, no es sano para mí. No tenía la pareja que le pudiera yo consultar, no tenía el amigo quizá indicado para que me motivara o a ir a tirar la toalla como en el boxeo o a continuar. Pero, repito, Dios es grande. Estando entregando mis cajas, recogiéndolas, conocí a una señora venezolana que se volvió mi agente en una agencia de modelos y actores. Y ella me empezó a conseguir papeles pequeñitos en novelas. Sí. Hice como 7 novelas. Y en varias ocasiones, cargando cajas, me tocaba desviarme para ir a hacer mi parlamento o para ir sencillamente a cumplir con esa obligación. Te voy a interrumpir. Tú seguías trabajando en la bodega, andabas con el transporte, tenías unas cajas en la parte de atrás de la camioneta, pero entonces yo me tengo que parar aquí, estaciono la camioneta, me doy una buena lavada, me pongo un vestuario y digo los 2 bolitos que me dieron, o las 3 o 4 líneas que me dieron de un pequeño personaje que sale en 1, en 2, o en 3, o en un solo capítulo de una telenovela. Así fue, Carlos. Estuve en Betty la Fea, estuve en la historia de Lola la Trailera, hice como 7 novelas. Y me tocaba a veces, me llamaban, ¿qué pasó con las cargas, con la caja? No ha llegado. Ya voy, es que hay un trancón y algo, le escuché un sonidito, mentiras piadosas. Esto no lo había confesado nunca en los medios. Pero llegaba al fin y al cabo con la carga. Y usted cobraba su salario en la bodega y cobraba su salario en la productora de telenovelas. Bueno, no era tanto salario. Bueno, pero era un incentivo. Sí, pero yo creo que lo hacía de buena fe porque se cumplía en ambas partes. Y luego vuelvo a la radio. Entonces no desfallecí nunca, sino ya la emoción y la gratitud fue gradual, ya fue creciendo, fue
diciendo, hombre, realmente esto es lo mío, y se sentía uno como pez en el agua. En el caso de Miami específicamente, aquí estamos tanta gente de tantos países, mayoritariamente los cubanos, pero en el caso de los medios están los cubanos, están ustedes los colombianos, estamos los venezolanos, que estamos, si se quiere, de más reciente data, y entonces es muy competido. Y el tema a veces incluso pareciera que esto fuera como un cuartel, porque el que tiene más rayitas en el hombro, que tiene más tiempo aquí, tiene más antigüedad, pues ese pareciera que tiene más derecho. ¿Te tocó pasar por esas cosas? Sí, pero no me debilitó, no me desanimó. En algún momento alguien le dijo, no, que usted está recién llegado, tiene que hacer la colita. Yo misma lo hice. Yo llegué, caí parado, pero caí con la billetera puesta, no con el dinero, sino con la documentación. Y fui demostrando que las cosas con orden se pueden lograr. Por eso a veces me choca que la gente que llega aquí, que le dan la oportunidad, viene exigiendo. Y así tampoco debe ser, Carlos. Uno tiene que ser muy consciente del lugar donde está, pero no llegar con imposiciones que no están en el lugar, ni en el momento, ni son razonables, porque nos está cogiendo un país grande que nos toca adecuarnos al país, no que el país se adecue a lo que traemos de nuestras tierras. ¿En algún momento sentiste sentimientos de exclusión, xenofobia o algo por el estilo en esas primeras de cambio? Yo lo tomo muy deportivamente, quizá por mi forma de ser. Yo los tiros que vienen como muy a la cara los esquivo. Pero sí lo hubo. Sí, obviamente, siempre va a haber, sí, pero procuro que eso no me desanime en cualquier actividad. En la radio, por ejemplo, se nota mucho, porque como que un colombiano llegue a quitarnos en el micrófono. Entonces, yo no compito en los corredores, yo compito con el micrófono al aire. Uno se va ganando la posición cuando lo van conociendo. Si yo digo que soy, no, más bien yo hago lo que debo hacer. Y si me lo reconocen, fantástico. Si no, yo sé que arriba hay alguien que le reconoce a uno su labor, y sobre todo cuando hay una labor pura, limpia, sincera, bien hecha. Yo me definía en mi perfil en las redes sociales al comienzo que decía típico geminiano amante de las cosas bien hechas. Así era yo, y así creo que seguiré siendo, Carlos, en mi vida y en la radio. No la dualidad que dicen, es que el geminiano es doble. No, el geminiano es sí o no. El geminiano es bueno o malo, pero no aguas tibias. Varias oportunidades de esta conversación has hecho referencia primero a tu signo y al tema de las cartas astrales, etcétera, etcétera. ¿Crees mucho en eso? No, para nada. Inclusive, cuando estaba aquí en la Florida, el amigo que cité, que alguna vez en Colombia me dijo que tú te vas a ir y no sé qué, ten cuidado. Hablamos y me dijo, Ricardo, ¿y tú qué haces en la Florida? Ya no estás trabajando, la radio está caída, la radio no tiene, vente para Orlando, yo estoy trabajando en real estate. Yo creo que con tu forma de ser, con tu habladería, tú convences a la gente vendiendo casas así. Le dije, no, tú no me decías que viniera, ahora no me digas que me vaya para allá a vender casas. Yo tengo fe que a la radio voy a volver, y estoy en radio. Vamos a hacer la pausa. Todos los que hemos migrado, incluso hasta los que caen parados, tienen ese momento en que dicen, este es el momento más difícil de mi migración. Y también todos, por mucho que estemos en contacto o podamos regresar eventualmente a nuestros países, los que pueden hacerlo, también tenemos ese algo que extrañamos. Yo quisiera que compartieras con nosotros eso. El momento más difícil que te tocó vivir como migrante y qué extrañas o qué has extrañado durante estos años. Enseguida, nuestra conversación con Ricardo Espinosa. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Smart Concrete Solutions, construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Seguimos
con Ricardo Espinosa, que nos comparte su historia, una historia de esfuerzo, de perseverancia, de trabajo y de mucha paz. Y además, dejaba algunas cositas ahí al azar de los astros, porque él es geminiano. Todos, en algún momento determinado, decimos, este es nuestro momento más difícil. Probablemente sea un momento de soledad, o no, a lo mejor es un momento donde había mucha gente alrededor, pero era el momento más difícil. Y también todos, aunque tengamos la oportunidad o no de ir a nuestros países, hay algo que se quedó allá, que siempre vamos a extrañar. En tu caso, ¿cuál fue ese momento difícil? Creo que lo más difícil, Carlos, siempre ha sido la parte afectiva, porque no conté con la suerte de preservar esa unión matrimonial. No tenía el lazo condescendiente de ella en un hijo, inclusive ni mascota, no tenía ni perro ni gato, como para uno consolarme, pero sí tenía mucho deseo de que encontrara ese soporte para que hiciera más grato no estar tanto en la radio y tener el deseo de llegar a mi terruño y tener una sopita caliente. No estás hablando de una cosa que se enfrasca en una sola expresión, la soledad. Eso es quizá tu momento más difícil. Porque ¿no te pasó que de pronto querías como que llenarte de trabajo para no experimentar? Tengo que ir a la casa y no hay nadie que me espere. Usualmente eso pasa. Aparte que me encanta mi profesión, me encanta, pero a veces abusamos de eso. A uno le enseñan que debe ser pausado, debe ser metódico y que tiene que ser justo también para darle a su familia lo que merece. Pero como no la tenía, quizá me exageraba eso. El momento en el que experimentaste la soledad. Y en cuanto a extrañar, ¿qué extrañabas de Colombia? ¿Qué decías, cómo me encantaría estar ahora con o en? Me extraña, por ejemplo, extrañé mucho el olor a tierra húmeda, el poder ir en la carretera y detenerse uno, parar aquí, comerse un choricito santarrosano, seguir más adelante, encontrar la variedad de frutas, la calidez de la gente. Es decir, esa parte que se perdió por una o dos razones que no debo mencionar, pero eso se extraña bastante aquí. Con las aperturas a nivel económico uno encuentra variedades, pero no es lo mismo venir aquí congelado o en un platillo especial lleno de conservantes, disfrutar la riqueza de un país que como muchos países la tienen, y nos limitamos a veces para no cuidar tampoco nuestra parte física, porque algo que quizá me impactó también y me golpeó en el noreste del país fue el que a las 4:30 de la tarde esté oscuro. Entonces, si las gallinas en nuestros países se subían a las 6 al palo porque atardecía, eso también ya está contemplado como un grado de depresión tratable a nivel médico en los Estados Unidos. O sea, esas dos cosas, las riquezas que uno perdía, pero que hoy se consiguen, bien o mal, hoy se consiguen restaurantes colombianos. No es lo mismo comerte un choricito como comerte un ajiaco en tu tierra que comértelo aquí. Creo que eso nos pasa a todos en nuestros países. El sabor de la tierra será siempre el sabor de la tierra. Colombia, por una situación que es harto conocida, un tema político, de violencia, de situación país, es uno de los países que ha generado mucha migración. Y entonces, para muchos, conseguir un migrante colombiano no es extraño. Hay colombianos en muchas partes del mundo, aquí en Estados Unidos hay muchos, pero también los hay en Europa. Y de pronto eso sirve como para que la gente pueda tener como que una imagen del colombiano. ¿En algún momento te sentiste etiquetado? Sí, el colombiano en los años 80 aquí en los Estados Unidos estaba marcado porque, ¿usted por qué no habla así? Le decían, porque usted no habla paisa, o porque no hablaba bayona, porque pensaban que solamente cuando estaban aquellos dos grandes carteles de la droga, entonces no era típico ser como neutral en la forma de hablar. Entonces eso lo iba acercando a uno que el colombiano era señalado siempre por los pasos mal dados. Y yo por eso hago el llamado que hay muchos valores que hoy en día se desestiman y no se llenan como tienen que ser. Te voy a interrumpir porque hay una frase que le escuché al asesinado candidato colombiano Luis Carlos Galán
No, hace muchos años, lamentablemente vuelve a ocurrir con el caso de Miguel Uribe Turbay, pero decía algo así: para que más nunca le vuelva a un colombiano dar vergüenza mostrar su pasaporte en un aeropuerto. Y a mí se me quedó esa frase en la mente y en el corazón, porque nos han etiquetado tanto a los migrantes, pues es que ya no es un tema de colombianos. Ahora, con todas las cosas que han pasado, de pronto muchos venezolanos dicen: ahorita cuando muestre pasaporte la gente va a creer que yo soy del Tren de Aragua. Y lo primero que yo pienso, el Tren de Aragua no entra con pasaporte. Por eso te hice la pregunta, porque terminan etiquetándonos. Y ahora ser migrante pareciera que es ser sinónimo de problemas. Pero tú tienes muchos años aquí. Y no solamente tienes muchos años aquí, tienes muchos años aquí y trabajando en los medios. Es decir, eres voz de inmigrante. ¿Te sientes con esa responsabilidad? Sí, sí, Carlos, y creo que no es tanto la teoría, sino la práctica la que realmente al hermano, sea colombiano, sea donde sea migrante, aprenda de eso, no que se quede leer el texto, sino que las obras y la actitud, el comportamiento de uno dé ese ejemplo para que yo voy a ser mejor que Ricardo Espinosa. Pero voy a tomar las partes buenas de él y quizá no le voy a dar tanto interés a lo que no me vaya a hacer crecer, sino que entre la migración, que yo creo que en su mayoría es buena a los Estados Unidos, tomemos lo mejor de cada uno y hagamos un modelo que sirva para todos. Entonces, creo que sí, el pasaporte nos lo damos nosotros con nuestro intelecto, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de tratar al vecino. Entonces, creo que es importante no fijarse en el color del pasaporte, porque yo le puedo poner un forro para despistar, pero mi vida tiene que ser transparente. ¿Cómo evalúas la comunidad colombiana que recientemente ha migrado? Porque llegó un momento en que esa migración bajó un poco, porque hubo cierta estabilidad y cierta seguridad en el país, y luego volvió otra vez a resurgir esa migración. ¿Hay elementos diferenciadores entre una y otra muy marcados? Yo creo que, Carlos, la población que está migrando actualmente lo hace sencillamente por una tensión que existe en los dirigentes del país, porque no hay seguridad, no hay a futuro quizá una certidumbre que pueda estar mejor. Entonces algunos buscan inclusive más lejos. Yo he encontrado colonias en Australia que han crecido notoriamente, en Canadá, que queda un poco más cerca de la Unión Americana, pero ya el sueño no es tanto los Estados Unidos, muchos apuntan a Europa. El sueño americano ha perdido quizá ese interés que para algunos antes era más reiterativo, por muchas razones, porque quieren lo fácil. A veces lo que dijimos al comienzo del programa, que no les gusta hacer la línea. A veces el colombiano estaba muy dado a colarse, ya vamos a romper y que me atiendan primero a mí. Tenemos que ir a la pausa y en la próxima parte, que ya es la última parte de nuestra conversación, yo quisiera que habláramos de la proyección, de cómo te ves en el futuro, seguir siendo migrante, por un lado. Y segundo, ¿qué le dices a los demás, a los que están por venirse o a los que acaban de llegar? Al regreso en nuestra conversación con Ricardo Espinosa. Ya venimos. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando amor. Estás viendo Gente de Bien, presentado por Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production, un mundo en imágenes. Somos gente de bien, luchando al sol, cargando historias, sembrando. Recta final en nuestra conversación con Ricardo Espinosa y estamos hablando de todo lo que es su historia, cómo comparte su historia con nosotros, pero las historias todas tienen una proyección hacia el futuro. ¿Dónde te ves? ¿Te ves retirándote en tu tierra? ¿Te ves retirándote aquí en los Estados Unidos? Yo creo que no, yo creo, Carlos, que deseo quedarme aquí en los Estados Unidos, porque me ha dado esta tierra lo que soy, realmente. Tenerla como una opción de visitar y abrazar a mi familia, pero uno nunca debe decir nada. Yo me acuerdo que pasaba por la Florida y decía, ¿yo trabajar en la Florida? No, la Florida es para tomarse una cervecita y estar en la playa muy orondo.
estoy trabajando en la Florida. Entonces, donde, no es donde uno quiera, sino donde uno debe estar trabajando. Y eso, el de arriba es el que ordena. Entonces, no me preocupo mucho. Lo que sí no quiero es pensar en retiros. Porque el comunicador nunca se retira, el comunicador siempre es eterno. Por ejemplo, tú me preguntas a mí, y yo no es que vivo pensando que me va a morir mañana, pero tú me preguntas dónde quieres morir. Yo me quiero morir en Venezuela, en la isla de Margarita, muy cerca de la playa, que mis nietos y mis hijos digan, mi abuelito se murió frente a la playa, allá donde él quería. Porque después de tanto dar vueltas y uno migrar y vivir todo lo que vive, uno quisiera como que más o menos proyectar al final, aunque el que decide está allá arriba. Ahora bien, yo te dije hace como 3 bloques atrás, no te me adelantes, pero tampoco te me atrases. Ya encontraste lo que tu corazón quería. Ahora tienes una compañera sentimental, tienes a tu actual esposa, ya no estás solo, ya sales de la estación de radio, sales del reportaje, y cuando sales y cuando llegas a la casa tienes quien te sonríe y te dé una sopa caliente. Sí, me ha acompañado, me ha apoyado. Es muy silente, no me censura, no me critica, porque sabe quién soy yo. Yo sé quién es ella. Pero ¿dónde la conseguiste? Porque una mujer que no lo censure aún esa no existe. Por lo menos manejando le dice, cuidado con el stock que está en la esquina. Pero realmente creo que me da el ancla, porque el agua se sigue moviendo, pero no importa la tempestad, no importa la fuerza del viento. Si está uno bien anclado, seguramente el barco no le va a pasar nada. Y podrá uno surcar otros mares, podrá uno vivir otros horizontes, pero mi corazón al lado de ella está tranquilo y sobre todo está muy bien correspondida. Entonces tú pudieras decir que tu migración ha sido una migración positiva porque a pesar de haber tenido altibajos, has ido haciendo lo que te gusta, estás viviendo lo que te gusta, sientes pasión por lo que estás haciendo, ya te sientes que eres de aquí y encima tu proyecto de vida como hombre lo estás consolidando. Exacto, yo pienso, y es un mensaje porque la gente a veces se preocupa por mirar demasiado hacia el futuro y en nuestros tiempos hay que vivir el día a día. Dice una frase bíblica, no os inquietéis por el mañana, porque a cada día le basta con su propio afán. Entonces, vivamos el día como si fuera el último. Gocemos, amemos. Si queremos llorar, lloremos, pero sobre todo disfrutemos el sabor dulce de la vida para cuando nos toque la hiel amarga, sea mejor el recuerdo que nos dejó la primera. Ahora, si tienes hijos. Tengo uno putativo. Y tengo gatos que cuando salgo a correr en la mañana me salen y me toca darles comida. Son la pandilla felina. Pero es importante cuando te puedes sentar y mirar por el retrovisor y dices, espérate, estoy satisfecho del camino andado y estoy satisfecho de donde me encuentro. ¿Eso lo dices? Sí, y quizá cuando digo, no tuve hijos, no censuro a Dios, no le digo, ¿por qué no me diste? No, Él me dio lo que tenía, una mujer que tenía cierta limitación para darlo. Tratamos de adoptar, no se pudo, por algo será, Carlos. Entonces, mis hijos, ¿cuáles son? Mis oyentes. ¿Cuál es mi familia? La radio. ¿Cuál es mi familia? La gente que va al supermercado, la gente que yo pueda abrazar, la que me encuentren en una galería. Es tratar de ser un buen ciudadano, de ser un buen ser humano, de ser positivo, de ser de buen humor, de no vivir refunfuñando como un ogro todos los días. Procurar que cada instante deje uno una huella que diga, se fue, como dice mi papá, el jabalí, el muela rica, el que siempre estaba mostrando los dientes, porque no es mostrar mi dentadura, que no es la más perfecta, es mostrar lo que hay en mi corazón, que es alegría y sobre todo gratitud. Mucha gente está migrando, mucha gente está llegando, mucha gente está perdida, mucha gente no sabe qué hacer, mucha gente se siente amenazada. Después de todos estos años de migración y después de todas estas experiencias, si tuvieras que darle una charla a un grupo de migrantes, ¿qué les dirías? Que antes de partir hay que revisar qué es lo que hay en el patio, porque cuando el esposo se va de la casa porque la mujer lo botó, es porque no se dio cuenta si estaba obrando mal o su comportamiento no era el debido. Cuando el migrante piensa en irse, es porque hay un desespero craso, que falta comida, que falta iniciativa, que falta país. Pero entonces no tanto que falta comida, Carlos, faltan dirigentes, falta cabeza fría para manejarlo. O sea, volvemos al cuento de todos los años, de todas las promesas. Entonces es tratar de rehacer el núcleo familiar para que sea el núcleo social y así los países realmente puedan ser vivibles, mejores
y que si la gente tenga derecho a migrar, pero a divertirse, no a sufrir. Y si quiere surgir, darle la oportunidad de que lo haga, pero en una forma ordenada. ¿De dónde eres? Yo soy de la Clínica Palermo en Bogotá, habitación 223. Y hoy, después de todos estos años, ¿eres de los Estados Unidos? Soy un ciudadano colombo-americano con pasaporte azul y vino tinto, pero mi corazón es colombiano. Entonces pudiera ser que quisieras cerrar el ciclo en Colombia, o no necesariamente. No digo que no, porque si me voy yo antes que mi esposa, ella decidirá dónde quiere que la acompañe y también de la forma diferente si ella deja de estar en este planeta hasta que lo tenga el Todopoderoso. Pero por lo pronto es estar aquí y mire que nunca he pensado en eso y con mi esposa lo hemos tocado, pero no a fondo, de pensar en el mañana y en la muerte. Es algo que no nos hemos sentado juiciosos. Parece que este país también, como todo es tan estructurado, a los 67 te jubilas, entra el Medicare, las medicinitas, el seguro médico. Seguro piensa, ajá, ¿para dónde voy? Me retiro para tal parte. Los viejitos americanos se van a dar cruceros o se mudan para Florida para que el clima los ayude un poco. Ya estamos en la Florida. Te agradezco mucho que hayas compartido tu historia con nosotros, porque en estos tiempos en los que a veces la gente mira al migrante por encima del hombro o con la nariz un poco torcida, hay gente que tiene historia, gente que tiene que compartir, gente de bien, y tú eres uno de ellos. Gracias, Carlos, y que la gente de bien, miren hacia adelante siempre pensando que mañana podemos ser mejores. Hasta nuestro próximo encuentro, cuando estaremos compartiendo con usted otra historia de gente de bien. Este programa fue presentado por La Taberna de Ignacio. Sienta el mejor ambiente de las tascas españolas sin salir de Miami. La Taberna de Ignacio, un rincón de España en Hialeah. Hi-Fi Academy, donde aprender y crecer se convierte en una aventura llena de descubrimientos, amor y cuidado. Nuestro compromiso es brindar un ambiente seguro, estimulante y afectuoso que potencie las habilidades y la confianza de cada niño. Hi-Fi Academy. Hollywood Smiles Family Dentistry. Con corazones grandes y manos suaves, formamos el equipo perfecto para cuidar tu sonrisa con amor, dedicación y la delicadeza que mereces. Smart Concrete Solutions. Construcción y remodelaciones. Nuestro enfoque es ofrecer calidad, durabilidad y el mejor diseño en cada proyecto. Ávila News Production. Realizaciones audiovisuales, contenidos digitales, podcasts, biografías y realizaciones corporativas. Ávila News Production. Un mundo en imágenes. Somos gente de bien, luchando al sol.